Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 2 de Planificador de Bodas, a punto de besarme, basados en el libro. La yema de los dedos estaban a pocos centímetros de la piel bronceada, un poco más, solo un poco. Nanoea, ay, antes de que pudiera tocarlo, Nanoea se sobresaltó cuando la persona que iba delante de él le habló mientras él estaba concentrado en sus músculos. Cylon de manera accidental lo empujó porque no se había percatado de que atrás de ellos había alguien más y aquello resultó en un choque con ese hombre. Kunnuea, ¿qué pasa? Cylon fue lo suficientemente rápido como para agarrar la cintura de la persona que fue empujada hacia él a tiempo. Parecía visiblemente sorprendido. ¿Estás bien?, dijo la otra persona. Hoy estoy bien, respondió Nanue en voz baja. Entonces Cylon se volvió para hablar con esa persona. Parece que está bien. Me disculpo en nombre de mi amigo. No, no miré por dónde iba. Lo siento también. El otro sonrió antes de caminar de lado hacia el interior del vestuario mientras Nanue aún estaba aturdido con su espalda sintiendo arder. Escuchó una voz suave justo encima de su cabeza. ¿Dónde te duele, Kunua? Estoy bien. Solo me sorprendió, pero su corazón estaba a punto de explotar. El hombre que había estado a punto de caerse tenía los ojos bien abiertos. Cuando su cuerpo estuvo en el abrazo del gran hombre con su espalda pegada a su pecho, el cual había querido tocar hace unos minutos. Sentía que estaba temblando debido a los brazos que sostenían su cintura, haciendo que pudiera percibir el olor a colonia mezclado con el olor a sudor que flotaba hacia su nariz, atrayéndolo a inhalar para llenar los pulmones. No tenía un mal olor, al contrario, mostraba lo sexy que era el aroma de esa persona. Lom, tú, ¿puedes soltarme? ¿Estás bien? Puedes sostenerte de pie, pero el novio no lo soltó, al contrario, aún se inclinó hacia su mejilla dejando que el cálido aliento golpeara la piel blanca haciendo que Nuea tuviera que asentir rápidamente para confirmar. Estaba tan cerca, estoy bien, puedes soltarme. Trató de decirlo de manera normal, pero el sonido que salía de su boca tembló ligeramente. Los dos brazos alrededor de la cintura se movieron para tocar el brazo en su lugar, como para asegurarse de que pudiera mantenerse en pie. Entonces Cylon retrocedió un poco, pero todavía estaba demasiado cerca, haciendo que Nuea tuviera que encogerse porque sus mejillas estaban tan rojas que le daba miedo no saber qué era lo que en realidad estaba haciendo. Está bien, está bien. La voz profunda parecía estar tan cerca que incluso tuvo que bajar la cabeza, fingiendo estar revisándose a sí mismo para ver si no dolía en ningún otro lugar a pesar de que su pequeño corazón estaba más acelerado que antes, porque incluso sin mirar hacia arriba podía sentir que él se estaba acercando. La cara afilada se acercó y una de sus manos grandes, que había sostenido su muñeca, se apartó antes de acercarse de nuevo como si fuera a sostener su mejilla, haciendo que al joven organizador casi le diera un infarto. ¿Por qué estaba haciendo aquello si estaba a punto de casarse? Quería gritarle a Nuea, pero él mismo no tenía la fuerza necesaria para resistirse a su encanto. Su cuerpo estaba aumentando de temperatura debido a la cercanía en ese momento. La mano se acercó más y más cerca, a menos de 10 centímetros de la mejilla. Lon está a punto de... Antes de que Nuea pudiera terminar de hablar, escuchó un sonido suave al lado de su cabeza y detuvo su boca. Se giró para mirar en la dirección del sonido, y su rostro se volvió aún más porque la gran mano que se había acercado a él en realidad quería abrir el casillero detrás de él. ¿Qué dijiste? Sus cejas se levantaron con sospecha, pero no parecía saber lo que le había hecho el corazón de Nuea. El planificador de bodas parpadeó tan pronto como recuperó el sentido. La mayor humillación lo golpeó hasta que apenas pudo soportar mirar a la cara. Nanua se apresuró a salir del rango de peligro, retrocediendo varios pasos y murmurando casi para él mismo. No, no es nada. Se sentía tan avergonzado. ¿Cómo podía haber pensado que el futuro novio le iba a dar un beso?